En un tiempo donde las voces de las mujeres eran silenciadas, una figura se destacó con un genio literario y una pasión por el conocimiento que desafiaron las normas de su época. Bienvenidos y bienvenidas a un viaje a través del tiempo para descubrir la vida fascinante de una de las escritoras mexicanas más influyentes de la historia y de la literatura en lengua española, Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de Asbaje y Ramírez nació en San Miguel Nepantla un 12 de noviembre. El año exacto de su nacimiento aún se discute, puesto que, a pesar del acta de bautismo de una niña del mismo nombre en 1648, el padre Diego Calleja, quien realizó la primera biografía de la monja, ofrece como fecha el año 1651. Aunque se tienen pocos datos de sus padres, Juana Inés fue la segunda de las 3 hijas del español Pedro de Azuaje y de la criolla Isabel Ramírez de Santillana. Se sabe que sus padres nunca se unieron en matrimonio eclesiástico. El hecho de ser hija natural, frecuente en la época, no parece haberle supuesto un serio problema, e incluso reafirma la fuerte personalidad de las mujeres de la familia. Su propia madre, a pesar de ser analfabeta, a la muerte de su abuelo, continuó llevando la hacienda donde vivían. La misma poeta cuenta que siempre sintió amor por las letras y que a la edad de 3 años, siguiendo a escondidas a su hermana mayor, tomó lecciones y aprendió a leer. La curiosidad siempre la motivó a estudiar. A la edad de 7 años y al enterarse de la existencia de la Universidad de México, solicitó a su madre que la enviara a estudiar allá, disponiéndose a cambiar el vestido por uno masculino si fuese necesario, ya que a las mujeres no se les permitía acceder a estudios universitarios. Ante la negativa materna, se consoló devorando los libros de la biblioteca de su abuelo. Se armó de constancia y disciplina, a tal grado que, niña aún, se abstuvo, por ejemplo, de comer queso, puesto que había oído decir que comer queso entontecía a las personas. Empezó a estudiar gramática con tal dedicación que cortaba su cabello imponiéndose el aprendizaje de una lección determinada mientras éste crecía, volviendo a cortarlo si aún no dominaba lo que se había propuesto aprender, ya que para ella, según sus propias palabras, no parecía razón que estuviese vestida de cabellos cabeza que estaba tan desnuda de noticias que era más apetecible adorno. Según el padre Calleja, ya a los 8 años compuso una loa para la fiesta del Santísimo Sacramento. Tras la muerte de su abuelo en 1655, fue enviada a la Ciudad de México, a vivir con su tía materna, María Ramírez, quien estaba casada con Juan de Mata, hombre acaudalado que gozaba de influencia en la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo. La joven entró a la corte, vivió ahí entre los 16 y los 20 años, y fue respetada por su prodigiosa inteligencia, a tal punto que el virrey, admirado por su gran cultura, sometió a la joven a un examen ante 40 hombres de letras, teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores y poetas. Ante la muestra de sabiduría en sus respuestas, impresionado, dijo de la joven que parecía un galeón real que se abría paso a través de pocas canoas. Huyendo del matrimonio, que era el destino más usual de una mujer de su condición en aquella época, e influida por el padre Antonio Núñez de Miranda, que era confesor de los virreyes, Juana decidió convertirse en monja. Tomó la decisión por parecerle, según ella, lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir. Contrario al matrimonio, la vida conventual le aseguraba no tener ocupación obligatoria, sino dedicarse al estudio. Ingresó primero, acompañada por los virreyes, al convento de las Carmelitas Descalzas en 1667. Abandonó el convento poco tiempo después, probablemente por la rigidez de sus reglas. Finalmente, se decidió a ingresar en la Orden de las Jerónimas,
tomando los hábitos en febrero de 1669. La vida en el convento no era tan austera. Las celdas a menudo tenían 2 pisos con una cocina y una sala. Para su cuidado, se les permitía tener esclavas, como lo indica un documento en el que Sor Juana vendió su esclava mulata a otra de las monjas. En la soledad de su celda, se dedicó al estudio, que consideraba como su descanso en todos los ratos que sobraban a su obligación, sin más maestro que los mismos libros. El amor por las letras la llevó a estudiar diversas materias, siendo su meta el estudio de la teología, considerando que para llevarlo a cabo era necesario primero subir por los escalones de las ciencias y las artes humanas. Estudió a los clásicos griegos y romanos, así como lógica, retórica, física, música, aritmética, geometría, arquitectura, historia y derecho. En 1680, Tomás de la Cerda y Aragón queda al frente del virreinato. Sor Juana impresionó con su inteligencia y labor a los nuevos virreyes, quienes le ofrecieron su protección y amistad, especialmente la virreina María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, condesa de Paredes, quien fue muy cercana a ella. La virreina poseía un retrato de la monja y un anillo que ésta le había regalado, y a su partida llevó los textos de Sor Juana a España para que se imprimieran. Se cree que la relación entre la monja y la virreina de México fue más allá que una buena amistad, pero solo algunos se han dedicado a reunir o publicar los poemas como testimonio de esta relación, siendo más de 50 textos los dedicados a María Luisa. La relación de ambas mujeres incluía todos los tipos de cabizbajos de las relaciones sentimentales, celos, enfados y lágrimas. Sor Juana escribió obras de teatro, autos sacramentales, además de abundante poesía. Preparó villancicos para las catedrales de México, Puebla y Oaxaca. En 1690, el obispo de Puebla le escribió a Sor Juana, aunque, reconociendo el talento de la monja, le recomendaba que se dedicara a la vida monástica, más acorde con su condición de monja y mujer, antes que a la reflexión teológica, ejercicio reservado a los hombres. En respuesta al obispo de Puebla, Sor Juana Inés da cuenta de su vida y reivindica el derecho de las mujeres al aprendizaje, pues el conocimiento no solo le es lícito, sino muy provechoso. Por desgracia, luego de la disputa, quitó todos los libros de su celda y se dedicó solo a la vida religiosa. Dicen que el intercambio con el obispo fue un golpe duro, o tal vez le costó más de lo que pensaba. Murió producto de una pandemia, el 17 de abril de 1695 en la Ciudad de México. Para ayudarme a seguir creando contenido relacionado con la historia y la cultura, suscríbete, déjame un me gusta y comparte.